En México hay un rumor muy extendido que indica que una capital estatal no puede estar ubicada sobre costa o frontera, para que, entre otras cosas, en caso de guerra, esta no sea tomada con tanta facilidad o rapidez. Esta es la razón por la que, supuestamente, la ciudad de Veracruz no es capital del estado de Veracruz, al igual que Acapulco en Guerrero, Tampico en Tamaulipas, Ciudad Juárez en Chihuahua o Manzanillo en Colima. ¿Qué hay de realidad en esto? El 13 de julio de 1573, el entonces rey de España, Felipe II, dictó algunas ordenanzas para regular los descubrimientos, nuevas poblaciones y pacificaciones de las Indias, o sea, de sus posesiones americanas. Estas eran un manual que indicaban cómo debían trazarse las calles, la dimensión que debía tener cada manzana urbana, la ubicación de las plazas principales y la construcción obligatoria de las iglesias sobre el costado oriental, ya que el rito católico indicaba que los altares debían orientarse hacia el oriente, y sí, de aquí deriva la palabra orientación. En su artículo 41 indica: no se elijan sitios para pueblos en lugares marítimos por el peligro que en ellos hay de corsarios, y porque no se da en ellos la gente a labrar y cultivar la tierra, ni se forma en ellos también las costumbres, sino fuere a donde hubiere algunos buenos y principales puertos, y de estos solamente se pueblen los que fueren necesarios para la entrada, comercio y defensa de la tierra. Mientras que el artículo 111 dice: habiendo hecho la elección del sitio a donde se ha de hacer la población, que, como está dicho, ha de ser en lugares levantados, a donde haya sanidad, fortaleza, fertilidad y copia de tierras de labor y pasto, leña y madera y materiales, gente, natural comodidad de acarretos, entrada y salida que esté descubierto al viento norte, siendo en costa téngase consideración del puerto, y que no tenga al mar al mediodía ni al poniente, si fuere posible no tenga cerca de sí lagunas ni pantanos en que se crían animales venenosos, y corrupción de aires y aguas. Lo anterior era una mera recomendación, ya que para ese tiempo los riesgos a la salud que representaba fundar una ciudad cerca del mar eran muy altos, debido al calor y la humedad, ideales para la propagación de enfermedades, además de la presencia de insectos nocivos, el azote recurrente de huracanes y ciclones, y la relativa facilidad para que los piratas o filibusteros tomaran la ciudad, poniendo en riesgo a los altos funcionarios públicos, por lo que lo ideal era fundar los principales poblados o capitales estatales tierra adentro. A lo largo de Hispanoamérica, no todas las regiones aceptaron estas ordenanzas, pues la capital de Cuba fue ubicada en La Habana, con una extensa costa, al igual que Buenos Aires o Montevideo en el Virreinato del Río de la Plata, Lima en el Virreinato del Perú, o la ciudad de San Juan en Puerto Rico, por mencionar algunos ejemplos. De esta forma, de toda la enorme extensión de la Nueva España, los únicos puertos autorizados para realizar comercio hacia afuera del virreinato eran Acapulco en el Pacífico y el puerto de Veracruz en el Atlántico, que a pesar de ser en extremo importantes, no eran la capital estatal por las ordenanzas del rey, mientras que para el resto de capitales estatales o de intendencia se encontraban entre las ciudades principales de la colonia, principalmente centros mineros o puntos importantes para el comercio. La única excepción fue el territorio de Alta California, donde se estableció la capital en la ciudad de Monterrey, justo en las costas del Océano Pacífico. Una vez alcanzada la independencia, en septiembre de 1821, las ordenanzas del rey fueron retomadas por alguna razón por el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, quien estableció el dictamen del Ministerio de Guerra, aclarando que ningún puerto sería capital, y esto se extendió tanto en los territorios del norte como en los centroamericanos, aunque una vez más, California mantuvo su capital en Monterrey. Con el pasar de los años, e inspirados por el sistema estadounidense, donde abundan las capitales estatales en la costa, el sistema establecido desde la colonia fue cayendo en el olvido, y diversas capitales estatales fueron fundadas en fronteras y costas. Por ejemplo, el 29 de abril, el entonces presidente mexicano Benito Juárez ordenó la creación del estado de Campeche en la península de Yucatán, el cual tendría como capital la ciudad de Campeche, situada justo a las orillas del Golfo de México.
Durante el Porfiriato se fundó en la frontera con los Estados Unidos la ciudad de Mexicali, que sería capital del territorio de Baja California, y en 1930 el territorio peninsular fue dividido en dos por el Congreso de la Unión, apareciendo en el mapa Baja California Sur, con capital en el puerto de La Paz, una vez más sobre costa. Finalmente, en 1902, tras finalizar la sanguinaria guerra de castas en Yucatán, se creó el territorio de Quintana Roo, cuya capital había sido inicialmente Chan Santa Cruz, capital del país que los mayas pretendían fundar, que solo fue reconocida por los ingleses que les intercambiaban armas por maderas preciosas. Chan Santa Cruz fue renombrado como Felipe Carrillo Puerto y en 1915, en plena revolución, la capital estatal sería movida a la ciudad de Chetumal, que no solo está en costa, sino también a escasos metros de la frontera con Belice. Por cierto, la ciudad de Veracruz fue nombrada capital de México en 1914 por orden del presidente Venustiano Carranza, dejando a la Ciudad de México solo como capital de un estado, el Valle de México. Carranza despacharía desde el edificio de Faros, donde guardó los archivos oficiales. Veracruz regresaría a la normalidad para 1915, aunque sería nombrada capital provisional del estado de Veracruz el 12 de febrero de 1921. El puerto de Veracruz ya había sido capital del país durante la Guerra de Reforma en 1858, establecida por Benito Juárez tras ser expulsado de la Ciudad de México por los conservadores. Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos, ha sido nombrada la capital de todo México en diversas ocasiones, bajo la presidencia de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. Así que, después de todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que el mito de que no hay capitales estatales en costas o fronteras es falso, y nunca fue más que una mera recomendación real. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Por cierto, una vez que Estados Unidos se apoderó de California, la capital del estado fue trasladada de Monterrey a Sacramento, que hasta ahora es la poco popular capital californiana. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.